Hoy vamos con estadística. En esta primera entrega incursionaremos en los conceptos iniciales. Veremos la tabla de frecuencias, características y tips. Como ejemplo tomaremos los datos de casos confirmados de coronavirus COVID-19 en nuestro país hermano México, al 18 de abril del 2020. Como fuente citamos los datos del informe diario de la Dirección General de Epidemiología del Gobierno de México. Veamos algunos conceptos iniciales. Por ejemplo, ¿qué es la estadística? Es una rama de la matemática que se encarga de tomar, organizar y analizar los datos, calculando probabilidades, realizando inferencias o predicciones válidas que nos sirven para la toma de decisión. Es transversal e interdisciplinaria, abarcando desde la física, la biología, hasta la política y la ciencia social. En resumen, trata de establecer vínculos entre los hechos naturales y contextos sociales a través del tiempo. ¿Cómo lo hace? Bueno, en este caso, construyendo poblaciones de estudio o muestras. En breve hablaremos de qué son exactamente. ¿Qué estudia la estadística? Estudia a las personas, los países, los animales, sus comportamientos, sus actitudes. Piensen, por ejemplo, en un censo poblacional o en una encuesta que nos realizan. Cada uno de sus ítems van a servir para realizar una estadística sobre un determinado hecho. A su vez, puede medir el nivel de producción de una fábrica durante un determinado tiempo o dentro de un contexto situacional o histórico. Veamos qué significa la estadística inferencial y descriptiva, que son dos de las grandes ramas de la estadística. Nos centraremos en la estadística descriptiva, la cual analiza los datos a partir de variables de estudio y muestras poblacionales. No así la interferencial, que se centra en el análisis de comportamientos psicológicos y sociales. Las variables de la descriptiva se dividen en dos grandes grupos, las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas identifican valores, cantidades en sí mismas, y las cualidades identifican adjetivos o sustantivos. Las cualitativas, a su vez, se dividen en ordinales y nominales. Las nominales son, por ejemplo, las profesiones, el grupo sanguíneo, lugar de residencia, género, los cuales no tienen un orden y pueden ir escritos de cualquier forma. Por ejemplo, lugar de residencia puede ser localidades, géneros, hombre, mujer, transgénero y demás, grupos sanguíneos. Además están los ordinales, los cuales justamente son adjetivos o sustantivos con jerarquía. Por ejemplo, el nivel educativo, que va primario, secundario, terciario, universitario, los cuales tienen un orden específico. Además está el nivel de calidad o la intensidad, por ejemplo, de un sismo o de un huracán. Por otro lado están las variables cuantitativas, las cuales nos encargaremos en el video de hoy. Estas se dividen en discretas y continuas. Las primeras son valores enteros, por ejemplo, cantidad de hermanos, censos, número de trabajos realizados, ¿sí? Los cuales representan valores que no pueden llevar decimales o fracciones. Las segundas son continuas, por ejemplo, volumen, peso, salario, tiempo, edades, ¿sí? Las cuales pueden estar expresadas en forma decimal o en forma fraccionaria o llevar un intervalo, ¿sí? Por ejemplo, una edad de 10 a 15 años, un salario de 5.000 a 6.000, un volumen o un peso de 50 kilos a 60 kilos. Antes de continuar, vamos con la intro y después, manos a la obra. Hola estudiantes y curiosos youtubianos, les doy la bienvenida a un nuevo video de las tutorías Bryce, clases de apoyo, tips y mucho más. Quiero mandarle también un saludo a los estudiantes y compañeros de la carrera de Planificación Logística de la UNLA. Espero verlos pronto, volver a encontrarnos. Les mando un saludo enorme, salud y prosperidad siempre. Espero les sirva esta serie de videos que voy haciendo para pasar el rato y seguir estudiando. Recuerden que no son vacaciones, ni para sus hijos ni para ustedes. También que les sirva a toda la comunidad de YouTube. Saludos a ustedes, a sus familias. Vamos a lo que venimos. Vamos con las tablas. Aquí estamos con la primera tabla de estadística descriptiva. Análisis 1 de casos COVID-19 en México al día 18 de abril. Acá en la tabla de la izquierda veremos los datos. La variable de estudio es la edad, ahora en breve lo veremos, y tenemos discriminado en porcentajes de hombres y mujeres a la población contagiada. Estos datos son extraídos de este gráfico, que a su vez es extraído del comunicado técnico diario de la Dirección General de Epidemiología de México. Fíjense que acá, esto no está, esto yo lo agregué, vean la formulita, básicamente es un promedio entre los datos. Pondríamos igual entre, acá vemos la celda, B14 y C14. Sumamos las dos celdas, o sea, sería así. Y recuerden que este valor ya estaría en forma porcentual. Pueden ir acá arriba, más formatos y poner porcentaje y dos decimales. Pueden poner más, pero con dos ya es bastante. Una vez hechos estos promedios, estos son los que nos vamos a basar y los que vamos a utilizar para ir a la otra tabla, que ahora en breve vamos a verla. Este gráfico de acá son los casos totales, ¿sí? Se va actualizando día a día y es extraído de esta web que está acá, ¿sí? Que es como una aplicación web del coronavirus que identifica todos los casos día a día en forma de proyección. Y acá arriba estos datos también los vamos a utilizar, son el total de contagios a la fecha, 18 de abril, que es de 7.387 casos, y el total de población de México, que es de 129 millones de personas. Tengan en cuenta como dato extra que acá tenemos, porque está configurado en sistema anglosajón, separador de miles, y el punto sería la coma decimal en español. ¿Sí? Tenganlo en cuenta para los otros gráficos. Bueno, sigamos con la otra tabla. En este caso, acá ya tenemos la tabla propiamente estadística. El límite inferior y el límite superior de cada rango. Vean, por ejemplo, el 0 a 4 de 20 a 24 son los mismos datos que tenemos acá, de 0 a 4 y de 20 a 24. Lo que hice fue extraerlos, ¿sí? Después vamos a ver que se puede usar una formulita, por ejemplo en este caso, que es la fórmula extrae, ¿sí? Ahí la autocompleta. Ponen el texto, por ejemplo en este caso vamos a la primera tabla, ¿sí? Confirmados COVID, seleccionamos, ¿sí? Fíjense que ahí toma el nombre de la tabla, punto y coma, la posición inicial, que sería la posición 0, por ejemplo, punto y coma, y tomamos uno o dos, vamos a tomar dos caracteres, por ejemplo, cierro paréntesis. Bueno, estos datos de acá, ¿sí? El límite inferior y el límite superior, los extraemos utilizando esta fórmula que está acá arriba. Igual, extrae, ¿sí? Fíjense que al ir escribiendo se autocompleta, como en Google.
texto, ¿sí? Vamos a la tabla, seleccionamos la primera celda, punto y coma, posición inicial, primera letra, punto y coma, número de caracteres. Vamos a tomar 2, como para ya fijarlo. Cierro paréntesis, enter, y fíjense que toma el 0. Que sería desde la posición 1, como acá hay un espacio, tomaría el 0 y el espacio, pero en teoría toma solamente el 0. Y así haría con los otros. Hay otra fórmula, pero bueno, esta sería como una de las más sencillas. Si no, directamente acá ponen el 0 a secas y listo. ¿Sí? Y van tipeando todos los datos. Una vez hecho eso, o sea, extraído todos los datos de esto, ¿sí? Tengan en cuenta que acá sería una... Tengan en cuenta en este caso que la variable es cuantitativa continua, del tipo intervalo. O sea, en este caso vamos a tener estos datos. Por eso después acá en la tabla lo que se hace es se extrae para trabajar individualmente con el límite inferior o el límite superior. Lo mismo, o sea, sería un reflejo de, por ejemplo, lo que hicimos acá con el promedio. En lugar de trabajar con hombres y con mujeres individualmente, se trabaja de forma conjunta en un promedio. Igualmente se puede hacer toda esta misma tabla, solo para hombres, solo para mujeres y demás, pero bueno, en este caso vamos a juntar. Vamos con los datos que tenemos. El NI, ¿sí? Vamos primero con la tabla, o sea, con los encabezados para ir viendo los cálculos que tenemos que hacer. El NI minúscula, ¿sí? Es la frecuencia absoluta simple, o sea, básicamente la cantidad de encuestados sobre la cantidad de personas o objetos que se hacen recuento. En este caso sería la cantidad de personas que están confirmadas con coronavirus. Si bien se tomó el dato del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud de México. Entonces, en este caso básicamente lo que hice fue igual y tomé, multipliqué la cantidad de casos totales por cada uno de los porcentajes. Tengan en cuenta que estos porcentajes son, por lo menos en estos primeros, son ínfimos, o sea, es 0,30, o sea, una tercera parte del 1%. Acá sí ya son 10%, ¿ven? Que acá es menos de un 1%, una tercera parte, y acá ya salta al 10%, o sea, muchísimo más. Fíjense que esto también se refleja en la tabla. Fíjense que los primeros casos son 28, 22, 41, y ya los otros ya saltan directamente a 700, 800 casos. ¿Sí? Eso depende del rango etario que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, de 35 a 39 tenemos 800 casos, 801. Y de 5 años a 9 años son apenas 22. Igualmente son 22, pero bueno, relacionar a los 800 es muchísimo menos. Como la tabla ultra básica, digamos, la de inicial, digamos. O sea, la variable estudio separada y la frecuencia absoluta. El NI es el acumulado. ¿Esto cómo se saca? Bueno, el primero se pone igual siempre, porque básicamente no está acumulado, se nombra secas. Y el segundo se hace ese renglón anterior más la frecuencia absoluta simple de ese renglón, o sea, la columna de la izquierda. ¿Ven? O sea, ¿qué significa este 50? Que hay 50 personas contagiadas entre 0 y 9 años, o sea, incluyendo los dos rangos. Esto que hace, se selecciona, cuando se pone ahí la estrellita, y bajamos, arrastramos hasta el último. Fíjense que da el mismo total. Esto después en otro video les voy a explicar cómo hacer un formato condicional y poder poner acá directamente un verde, por ejemplo, cuando estos sean iguales. Si ustedes siguen el procedimiento debería ser igual, pero puede darse el caso que hayan tipeado mal o alguna cosita y de mal, entonces se podría poner rojo y avisarnos antes de seguir con toda la tabla. Bueno, volvamos acá. Por ejemplo, 7038. Vamos a redondear en 7000 casos. Bueno, estos 7000 casos serían de 0 a 74 años. O sea, las personas entre 0 y 74 años representan 7000 personas de las casi 7400 personas contagiadas. ¿Sí? O sea, básicamente es una acumulada. ¿Se entiende? Bueno, después igual en otro video, para que este no se haga tan largo, les voy a explicar individualmente más o menos qué significa cada uno y demás. Bueno, vamos con las columnas estas verdes. Estos son la frecuencia relativa. La frecuencia relativa básicamente es porcentajes, ¿sí? O índices. Nosotros lo vamos a ver como porcentaje para hacerlo más fácil visualmente, pero pueden ser índices, o sea, 0, algo. En ese caso simplemente es 28, o sea, la frecuencia absoluta simple, vamos a tratar de ir trabajándola así, dividido, en este caso, el total. Tengan en cuenta que este total, si yo lo arrastro, o sea, fíjense, si yo le doy al enter, va bien el primero, fíjense que da lo mismo que en la otra, 0,38, pero si yo lo arrastro un par de renglones, me tira error, o sea, esto significa que la división por 0 no se puede hacer. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, esto es, fíjense que puso 0,37, por ejemplo. Entonces bajo acá a rangos que no hay, ¿sí? No hay valor. O sea que hay que fijar este 0,34. ¿Cómo se hace eso? Se pone en la fórmula 0,34, se posiciona en el medio y se aprieta F4. Esos signos pesos lo que hacen es básicamente fijar el valor. Entonces yo le doy el enter, el primero no se modifica, pero fíjense que cuando arrastro hasta abajo del todo, automáticamente hizo todas las cuentas, ¿sí? Y no hay error. ¿Por qué? Porque fijó, fíjense que en todos aparece 0,34. ¿Sí? Y básicamente van a ser los mismos datos que tenemos acá, que representan el 100%. Si ustedes lo trabajan en índice, esto sería 0,09 y sería 1 acá, o sea, un entero, digamos, en lugar de un 100%. Simplemente eso. El FI se lo voy a mostrar rápidamente, básicamente es la misma analogía del NI mayúscula, pero con porcentajes. Este que es cercano al 1%, es la frecuencia relativa simple, o sea, no acumulada, simple. ¿Qué significa? Que entre 15 y 19 años, las personas que están en ese rango, hombres y mujeres, que son 75, representan aproximadamente el 1% del total. Pero las personas entre 0 y 19 años representan en realidad el 2,25%. ¿Sí? Vamos a buscar un número más. Por ejemplo, acá, 70, ¿sí? Un número más cerca, o 15, ¿sí? Por ejemplo, 15%. El 15%, ¿sí? Acumulado, o sea, hasta el 15% de la población, representarían las personas de 29, o sea, de 0 a 29 años. ¿Sí? Ese sería el 15% del total de la muestra. ¿Sí? El total de la muestra, acuérdense que acá estamos hablando de muestras, ¿sí? Es un pequeño grupo de la población. Acá en sí estamos tomando la población de México, o sea, medio contradictorio, muestra y población, pero
¿A qué se refiere? A que nosotros estamos tomando como muestra la población de México. Pero la población, o sea, por ejemplo, la estadística inferencial podría llegar a tomar población como los contagiados a nivel mundial, o a nivel latinoamericano, ¿sí? O a nivel continente americano. Entonces, en ese caso, lo que nosotros estamos haciendo es una muestra que es la población de México, hombres y mujeres. También se puede hacer la muestra de solamente hombres, solamente mujeres, solamente niños, solamente jubilados, por ejemplo, etc. ¿Sí? Personal médico y demás. O sea, la muestra es un grupo acotado de la población. Pero recuerden siempre que esa muestra tiene que ser representativa de todo el grupo. O sea, tiene que tomar, digamos, un pedacito, un sector de cada uno de los sectores y con eso formar la muestra. Para que esa muestra, el resultado sea representativo. Si no, es un resultado acotado y más bien es perjudicial porque no le está dando los datos necesarios que quieren. A veces se hace a propósito eso, pero ustedes recuerden no hacerlo a propósito y trabajar bien con los datos, ¿sí? Un pedacito de cada sector. Bueno, volvamos acá. Bueno, finalizados estos verdes, vamos con la otra. Este X mayúscula, fíjense que, parecido a estos X que están acá, básicamente es eso. Este es un promedio, se llama promedio de clase. Básicamente es el promedio entre estos dos datos, o, para ser exacto, un promedio entre estos datos que tenemos acá, entre cada una de las filas. ¿Para qué se hace eso? Básicamente para trabajar igual que en esta. O sea, trabajar con un dato único y no trabajar con muchos datos. Básicamente se saca un promedio. O sea, básicamente lo mismo, igual paréntesis, sumo los dos y lo divido por 2. ¿Sí? Acuérdense del paréntesis porque si no, como en la calculadora, va a ser esto primero y después suma y ahí se va todo el comino. Entonces, primero paréntesis. En este caso no hace falta que deje fijo nada porque va siendo renglón por renglón. Entonces, tiro y, por ejemplo, entre 80 y 84 el promedio es 82, 2 para arriba, 2 para abajo. Entre 85 y 99 es 92. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos los datos necesarios. Hasta acá, hasta esta fila, el X mayúscula, toda esta tabla, o sea, vamos a ponerlos encabezados, toda esta tabla es la parte inicial, digamos, de la tabla estadística. Recuerden que la base en sí es estos tres, pero toda la tabla con un poco de análisis sería hasta esta parte de aquí. Con esto ustedes ya pueden, por ejemplo, empezar a analizar, como la pregunta que está acá, esta amarilla, o sea, la segunda pregunta sería, que es las personas de al menos 30 años, ¿cuánto representan del total, porcentualmente? Si nos dicen porcentualmente o en forma relativa, estamos hablando de estas columnas verdes. Y dice de al menos 30, ¿qué significa al menos? Bueno, ahí está la clave. Es de 30 años para arriba, ¿sí? Incluyendo los 30 años para arriba. Cuando le dice al menos es como mínimo, ¿sí? Cuando les dice a lo sumo es como máximo, ¿sí? A lo sumo 30 años. Al menos 30 años. O sea, imaginen que, por ejemplo, no sé en México cómo sería, pero en Argentina, por ejemplo, a partir de los 18 años o de los 16 se puede votar, por ejemplo. Entonces, al menos 16 años o al menos 18 años para votar, ¿sí? O sea, como mínimo tienes que tener esa edad. Al menos 30 años. Entonces, vamos acá a los índices y vemos que 30 es un límite inferior, ¿sí? Si estuviera en medio, ahí tendríamos que empezar a hacer otras cuentas que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, límite 30 nos viene bárbaro. O sea que en estos datos, más o menos, porque dice al menos 30, o sea, de acá para arriba. Entonces, en ese caso, una de las que podemos hacer es tomar la frecuencia relativa simple de esa celda y juntarla con todas las demás. En Excel es bastante fácil porque básicamente mantenemos presionado, arrastramos hacia arriba y acá abajo, fíjense, abajo de todo, nos dice promedio, recuento y suma. O sea, el promedio es 7%, recuento 12, o sea, hay 12 muestras acá, 12 grupos etarios. Y la suma da 84,93. O sea, casi el 85% representa el rango entre 30 y 99 años. Está en la carpeta, bueno, tendrían que ir sumando cada uno. Otra de las posibilidades es ver la acumulada anterior, que es de 15, ¿sí? O sea, hasta 29 años es el 15%, y al total, al 100%, le quitan ese 15%. Y fíjense que nos daría los 84,93 aproximadamente. Esa es otra de las formas de hacer. Bueno, entonces fíjense que hasta acá ya podemos ir respondiendo algunas preguntitas que tenemos. Por ejemplo, el porcentaje que representan los jubilados, coronavirus, las personas menores de edad. Bueno, sigamos con esto. Estos tres de acá, ¿sí? O dos en realidad, y ahora vamos a ver este tercero, representarían ya la segunda parte. Esta se considera parte de lo que es también el inicial porque nos facilita saber el promedio, ¿sí? Hasta acá nosotros directamente no podemos saber el promedio. Justamente en el rótulo está en la aplicación. Este promedio, o sea, ahora no vamos a centrarnos en estos datos, vamos a centrarnos en estos. ¿Sí? Esperen que lo pongo un simbolito arriba para que lo vean. Ahí. Nos vamos a fijar en la columna roja y en el n minúscula. Entonces estábamos con el x mayúscula y el minúscula. Acá ya hicimos la multiplicación y le damos al enter. Este 56 lo arrastramos, ¿sí? En realidad la cuenta, la multiplicación la arrastramos. Estos datos sí, ténganlos en cuenta porque fíjense que estos datos de acá, yo lo que hice fue redondearlos. Tenemos que este 28 representa en realidad el 0,38% de 7.387. Que no necesariamente es un número entero, ¿sí? Si mal no recuerdo, fíjense, vamos acá arriba y nos da que el número es 28.07. Ahora, eso significa que son personas, o sea, hay 0,07 personas, no puede ser en este caso porque estamos hablando en forma de cantidades individuales, digamos, ¿sí? O sea, no hay que acá ese 28.000 personas, ¿sí? No, 28 a secas. Entonces, para eso se redondea. ¿Cómo lo puedo llegar a redondear? Una de las formas es formato, o sea, seleccionar el 28, por ejemplo, o toda la columna, ir acá y poner los puntos decimales. Fíjense, sería 2, le saco, pongo igualmente el separador de miles como para tenerlo en cuenta y le doy al igual. Y ahí automáticamente me va a quedar como este. Ahora, cuando Excel hace las cuentas de este modo, toma en cuenta ese 0,07, ¿sí? Porque está redondeado en forma visual, pero dentro de la fórmula está todavía ese 0,07. Entonces tenganlo en cuenta que cuando es muy chiquito la diferencia puede ser que no se vea, pero si ya es un número más grande puede que se note acá la diferencia, o incluso quede con decimal. Para eso acá se hace lo mismo, se toma todos los datos, ¿sí? Que tenemos, vamos acá arriba, ¿ven? Por ejemplo 5614 sería primero. Vamos a formato y ahí de nuevo le ponemos 0 decimales.
¿sí? Y ahí redondea. Pero recuerden que si ustedes hacen la cuenta de la calculadora con los números enteros, puede que haya una diferencia de valores. Para eso se hace una fórmula que se llama redondear, puede ser redondear a menos, a más o redondear a secas, y se ponen los decimales. Pero en ese caso sí lo vamos a ver después para no hacerlo tan largo y que no se vaya tanto quilombo con las fórmulas, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta. Bueno, hasta acá tenemos esta primera parte. Acá ya hizo el total, esta es la sumatoria. Esto se hace, tienes que llamar la fórmula, pero vamos a hacer igual suma, que es una de las fórmulas predictivas que tiene Excel. Le doy doble clic y ahí tomo todos los datos, o se los puedo anotar, pero como en este caso supongamos que no sabemos, tomamos con el mouse y seleccionamos todo, o con el teclado. Cierro paréntesis, no se olviden de eso, cierro el paréntesis y el enter. Y ahí me da que aproximadamente todos estos datos da 342.127 casos, ¿sí? Ahora, este valor, ¿sí? Es como una multiplicación, o sea, bueno, es el resultado de una multiplicación, pero no es un dato en sí que me sirve. Entonces, para eso vamos a ir acá arriba, en este tablerito que está acá, que lo dice que, fíjense, dice promedio de casos confirmados. Bueno, acá arriba yo ya les agregué las fórmulas que vamos a utilizar. Esta E al revés es el símbolo de sumatoria, o sea, ¿qué quiere decir? Que toma este valor de acá, que es una multiplicación, que es esta, cada una de estas filas, y hace la sumatoria, que es este dato que encontramos acá. Este sería el numerador de esta fracción. Y el n mayúscula, fíjense que es el dato que tenemos acá, el 7387. ¿Qué es lo que hago acá? En promedio, divido los datos. El 342.000 dividido el 7.300. Y le doy al enter. Fíjense que en este caso es un promedio. También podemos redondearlo a casos confirmados, poner que es 46 casos confirmados promedio, pero no a tomar con decimales porque puede llegar a suceder que en algún caso no sirvan los decimales. Ahora, este promedio, ¿sí? Como todo promedio, podemos identificar que puede llegar a ser representativo o no de la muestra. La magnitud que yo le puse acá quiere decir que esto va a estar medido en años, porque la variable está expresada en años. Vuelvan acá y esto es edades. Esta primera columna siempre va a ser la variable de estudio, o sea, lo que ustedes están analizando propiamente de la muestra. Entonces, la magnitud va a ser en años. Tengo que reflejar que estos 46,3 son años, o 46 años. Ese es el promedio confirmado, por eso no se redondea porque estamos hablando de años, no de personas. ¿Qué significa? Que si yo voy acá, entre 46, un poquito más de 46, estaría en este rango. Fíjense que si yo amplío toda la tabla, está más o menos en el medio de los datos, ¿sí? Como normalmente podría llegar a estar un promedio, dependiendo de los datos que tengamos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Tengo que ver si es representativo o no. ¿Cuándo es representativo? Cuando los datos están muy concentrados, ¿sí? Muy concentrados, o sea, datos muy pequeños. Se dice que en ese caso sería homogénea la muestra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver con estos dos datos que son el desvío y el coeficiente de variación. Ahora tenemos el promedio, listo. Entonces, con este de acá, el que está al lado del rojo a la derecha, hasta acá sería la parte inicial que contaría para el promedio. Ahora vamos con la varianza. Esta columna de acá es parte de la varianza. Fíjense que acá vamos a tener la formulita de la varianza. Fíjense que este es un pedacito. Lo que tenemos que hacer es la sumatoria y dividirlo por n. O sea, básicamente algo parecido a lo que hicimos con la media aritmética o el promedio. Para hacer esto primero, yo lo que recomiendo, acá es como otro pequeño tip de las tutorías, es hacer esta resta primero. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa esa resta. Bueno, eso, ¿sí? Yo lo reflejo en relación a que después acá, ¿sí? Supongamos que a la derecha va a haber otras dos columnas más que hoy no las vamos a ver, que son al cubo y a la cuarta. Que son la curtosis y la simetría, eso lo vamos a ver después. Todas esas columnas, incluyendo la varianza, necesitan usar esta resta primero. Si yo no la hago directamente, yo tengo que hacer la resta en cada uno de los casos. En cambio, si ya la tengo hecha, listo, paso ese número, o sea, esta celda la incluyo dentro de la fórmula y listo. Cuando esta celda cambie, cambian las otras tres. Eso me evita también usar los paréntesis y demás que muchas veces nos olvidamos de utilizar. Ahora, este simbolito raro que está acá, esta X tachada, digamos, viene a estar de acá arriba, que yo le puse la formulita, que es básicamente, sí, ese promedio, fíjense acá, en este de la varianza, es una X con una barra encima. Este era como más o menos uno similar, como para que tengan el dibujo. Eso se pone, si ustedes lo necesitan, por ejemplo, vamos a ponerlo en esta celda de acá abajo, van a insertar, y bueno, y fíjense que acá ya está metido, pero si ustedes acá ponemos ahí, qué sé yo, cualquier número, y después le ponemos, por ejemplo, 04FF. Y ahí automáticamente encuentra el simbolito dentro del rango de datos que tenemos. Le ponen insertar, cerrar, y fíjense que acá ya lo metió en la otra celda. Entonces, esa es la única cosa como para ponerle otro simbolito. Le pueden poner otra letra y demás, pero bueno, el código del carácter que van a tener. Eso significa promedio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, y vamos a hacer o sea, la columna roja esta que tenemos acá, menos el promedio. Va a haber números que le queden negativo, otros muy cercanos a 0 y otros positivos. ¿Qué quiere decir? Que son valores, perdón, mala mía, acá tengo que congelar este dato, ¿sí? O sea, lo que tengo que congelar, recuérdense, es F4, o sea, poner en fijo, dejar fijo para que arrastre. Si no, tengan en cuenta que va a arrastrar todos los datos acá para abajo y ahí nos va a tirar el error. Ahora ya está. O sea, este va corriendo uno por uno y este queda fijo, ¿sí? Que sería el I7. Fíjense que en toda la fórmula es I7 siempre. ¿Sí? I7. Entonces, quedan negativos y otros positivos. ¿Qué quiere decir? Que hay valores por encima y por debajo del promedio, como debería ser. Ahora, cuando yo voy acá, ¿sí? Tengan en cuenta que si esta resta no la hiciéramos, tendríamos que usar sí o sí el paréntesis, obviamente porque hay una resta, pero también porque hay valores que van a ser negativos. Cuando esté al cuadrado, eso queda positivo. Si yo no uso el paréntesis, lo que va a hacer es darme negativo y ahí se va toda la comida. Entonces, en este caso, vamos, vean cómo queda. Es esta celda al cuadrado, que es Shift y el triangulito, al cuadrado por la celda NI minúscula. ¿Sí? En este caso no necesito dejar nada fijo porque todo va a ir mutando. ¿Por qué va a ir mutando? Porque este dato ya no lo necesito dejarlo fijo porque ya lo tenemos acá. Está fijo en la otra fila, en la otra fórmula. Entonces arrastro, y ahí me tira el dato. Ahora vamos a ver estos asteriscos qué significan.
Ahora, esta varianza en sí no me sirve, o sea, tengan en cuenta que la varianza en sí es como que está al cuadrado de los datos, o sea, como yo suelo explicarlo, es como que ustedes están midiendo la variable de estudio es metros, supongamos longitud, y la varianza lo que hace es sacar el área, o sea, metros al cuadrado. Entonces, el dato en sí no me sirve, pero sí lo tengo como auxiliar para calcular otro dato que es el desvío, que eso lo vuelve a llevar a metros, por decirlo como, ¿sí? En este caso sería años. ¿Sí? Lo que hace la varianza justamente es, por un lado, evitar este negativo, o sea, si yo sumara esto así como está, se anularía, ¿sí? Me daría cero, entonces no tendría sentido. Llevar al cuadrado algo lo que hace es evitar el negativo, o sea, poner todo positivo y que todo suba. Y a la vez muestra, siempre que estos datos, por ejemplo, del DNI sean un poco más acordes, por ejemplo, estos datos que tenemos acá en el medio, va a llevar el error y va a mostrarlo en evidencia. Por ejemplo, en el sentido de que muestra los valores que son muy grandes, extremadamente grandes, y los valores chicos, extremadamente chicos en ese sentido. O sea, por ejemplo, fíjense que estos tres son 800 en todos los casos, más o menos, pero son muy poquitos. Ahora, como acá dijimos que era 46 el promedio, entonces va a estar en esta fila. O sea que si yo acá hago 47 menos 46 va a ser un número muy chiquitito de margen, que sería este de acá, 0,7. Yo hago todo ese kilómetro a la potencia, me da 400 apenas de valor. Ahora, el que está al lado, fíjense que este era 878, este es 840, están medianamente cerca. ¿Sí? Pero, como ya hay 4 de diferencia con respecto al promedio, este se va a 15.000, o sea, es un número extremadamente grande. Entonces, fíjense cómo la varianza refleja estos datos, refleja esta diferencia, ¿sí? Además de que los hace todos positivos. Estos asteriscos de acá significa que el dato es tan grande que no entra en este ancho de la celda. Entonces, nos ponemos acá arriba, fíjense que acá la cruz esta se transforma, ¿sí? Nos paramos ahí en el borde y le damos doble clic. Y automáticamente, ¿sí? Ensancha la celda para que entre el número. Si lo queremos, lo podemos mantener apretado y ensanchar un poquito más para que queden un poco más cómodos los valores, ¿sí? ¿Qué significa? Que la suma de todo esto dio más de 1.800.000 casos, digamos. Ahora, como dijimos, ese valor no me ayuda, pero sí me ayuda a calcular la varianza, que es la sumatoria, que es lo que hicimos recién, ese 1.800.000 dividido los 7.400. Vamos a ponerlo acá abajo simplemente porque es un auxilio. En exámenes que les pida exclusivamente la varianza, entonces bueno, ahí está. Pero en este caso, de nuevo, no nos sirve, sí nos sirve como auxiliar. Hago la división y fíjense cómo bajó. Acá de nuevo voy a inicio y voy a número. ¿Para qué? Para que me quite todos esos decimales y me deje, por ejemplo, 2 decimales nada más. O sea, fíjense que este número tan grande, al dividirlo por la muestra que tenemos, bajó y nos dio 2,52. Pero este valor sigue siendo, de nuevo, imagínenlo en metros cuadrados o años cuadrados. Entonces, no me sirve. Entonces, este dato, que es la celda J36, la voy a usar acá en el desvío. El desvío es la raíz cuadrada de la varianza. Hay dos formas de hacerlo. Una es con una fórmula, ¿sí? Con una función que tenemos en Excel, que ahora la vemos. Y la otra es directamente con un calculito que yo lo uso mucho, por ejemplo, en las tutorías presenciales, por ejemplo, que es, por ejemplo, cuando ustedes no cuentan con la calculadora científica y están, por ejemplo, con el celular. Recuerden, traten de, siempre esto lo aconsejo, traten de usar la calculadora o el celular, traten de hacer cálculos mentales o usar la hoja para ir practicando, no depender siempre de una calculadora. Pero si no queda otra y no tienen la calculadora científica y está la del celular, por ejemplo, raíz cuadrada o raíz cúbica la suele tener, ¿sí? Apaisan el celular y ahí tienen la calculadora. Ahora, por ejemplo, una raíz quinta no lo tiene. Entonces, una de las formas de hacerlo, ¿sí? Es usar las potencias. ¿Sí? Esto después se lo voy a explicar en otro de los videos que sea de matemática, cómo pasar la raíz a una potencia fraccionaria. Por ejemplo, una raíz cuadrada significa un medio, o sea, elevarlo a un medio. Una raíz quinta significa elevar a la 1/5 o a la 0,2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso podemos usar ese truquito y usar J36, que es la posición, la celda que estaba acá abajo, fíjense que ahí se seleccionó, elevado, triangulito, elevado a la 0,5. Recuerden que este está configurado en sistema anglosajón, por eso usa el punto, pero si no sería la coma decimal, ¿sí? Y le doy a que sea la raíz, ¿sí? O sea, supongamos que yo acá tengo un 4, vamos a ponerlo acá arriba para que... Bueno, ahí tengo un 4 elevado a la 0,5 y me da 2, o sea, la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿sí? Si yo acá lo cambio, no sé, 16, 4 y así sucesivamente, ¿sí? Para que vean cómo funciona. Ahí tenemos el desvío estándar. Este desvío estándar, fíjense que acá en la fórmula dice más menos la raíz cuadrada, ¿sí? De nuevo, flujo matemático o propia matemática, siempre la raíz cuadrada de un número positivo y negativo. ¿Qué significa? Este desvío es para arriba y para abajo. Si ustedes tienen, por ejemplo, en un viaje, ustedes hacen de su casa al colegio o de su casa al trabajo y viceversa, por ejemplo, ustedes van a tener un tiempo de viaje en el vehículo que utilizan, en el medio que utilizan. Supongamos media hora. Bueno, esa media hora es el promedio. Ahora, no significa que todos los días viajen 30 minutos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un día de mucho tráfico tardan 40 minutos y un día de poco tráfico tardan 20 minutos. Ese margen es 10 minutos para arriba y 10 minutos para abajo. Bueno, ese margen de maniobra, digamos, de lapso de tiempo es el desvío. O sea, más o menos 10 minutos de esos 30 que ustedes en promedio suelen viajar. Eso es lo que va a reflejar esa franja roja que está abajo que vamos a ver, ¿sí? Que sería, por ejemplo, en el tema de los viajes, por ejemplo, tiene un margen promedio de entre 20 y 40 minutos. Puede haber días que viajen 10 minutos o puede ser que hay días que viajen una hora, ¿sí? Que tarden una hora. Pero normalmente es entre 20 y 40 minutos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿a qué voy? Cuanto más chico es ese margen, ¿sí? En relación al promedio, más estable es la muestra, o sea, más homogénea, ¿sí? Más concentrados, para decirlo de un modo, están los datos. Por ejemplo, en el caso del viaje es 30 minutos promedio y 10 minutos de desvío, o sea, es una tercera parte. Pero si ustedes tienen un margen de maniobra de 5 minutos, quiere decir que el tiempo de viaje que ustedes tienen es medianamente estable, es de 25 a 35, entonces viajan normalmente en un buen horario, digamos, en un buen margen y tendrían que mantenerlo. Ahora,
Si ustedes, por ejemplo, ese margen se va de 30 minutos a 20 minutos, o sea, tiene un margen de más o menos 20 minutos, quiere decir que la franja horaria en la que están viajando por X razón es muy inestable. O sea, hay días que viajan muy rápido y otros días que tardan el doble de tiempo. Entonces, en ese caso, para eso no sirve el desvío. O sea, el promedio en sí mismo no sirve para nada, digamos, algo para pararnos, digamos. El desvío tampoco sirve por sí mismo, pero los dos juntos nos dan un buen rango de uso, digamos, o de maniobra, ¿sí? Para poder tomar las decisiones. Sí, acuérdense que la estadística básicamente nos sirve para analizar datos y tomar decisiones. Que recuerden que el desvío también está en años. O sea, como dijimos hace un rato, el desvío lo que hace es llevarlo de nuevo a la unidad que estamos trabajando. Siempre recuerden poner la magnitud, ¿sí? Y siempre analicen que la magnitud es la variable de estudio. O sea, una pregunta de variable de estudio, en este caso son edades. ¿Y cuál es la magnitud? Años. El coeficiente de variación es básicamente como todo coeficiente, como todo índice, ¿sí? Es una división que tenemos entre los que nos pone un semáforo, ¿sí? Algo así como tenemos acá rojo, amarillo, verde, como para ver entre qué rangos manejamos. Ahora simplemente vamos a hacer la cuentita para no volvernos locos. Es igual y es dividido el promedio, ¿sí? Eso nos da, ¿sí? Acá también hay un redondeo, ¿sí? A dos decimales, o sea 0,34, acá está ya escrito en porcentaje, si no daría 0,34. Ese 34%, fíjense que es algo parecido, muy parecido al porcentaje que les di recién o al ejemplo que les di recién del transporte público, que era 30 minutos, 10 minutos de margen, o sea, un 33% de diferencia. Bueno, en este caso es 34. ¿Qué significa esto? Que hay una tercera parte de lo que es el promedio que hay de margen de movimiento. En español, este sí no tiene magnitud, pero en español eso significa que la variación final va a estar entre aproximadamente 30,4, o sea 30 años vamos a redondear, de 30 años a 62 años. Esto también es años. Básicamente restando 46 menos 15 y sumando 46 más 15. Entonces ahí me da el dato. Si yo me paro acá, por ejemplo, una de las fórmulas que me permite hacer ese calculito y ya poner todos los datos es la fórmula concatenar. ¿Sí? Concatenar, ¿sí? Unir fragmentos de texto o de números. Entonces, en este caso la fórmula es concatenar. El primer dato, fíjense que texto 1, lo que hice fue una resta entre estos dos datos. Después pongo entre comillas A y los espacios, ¿sí? O sea, las comillas lo que les permite es poner texto en Excel, ¿sí? Porque usted no puede poner la A secas porque les va a tirar error porque no es parte de una fórmula o de una celda propiamente dicha. Entonces ponen comillas y adentro ponen el texto que quieren. Hay que poner el espacio porque si no pondría todo pegado a los datos, no nos sirve. Punto y coma, ¿sí? Y pongo el dato de suma. Le doy al enter y automáticamente me tira este dato. Si yo, por ejemplo, que este año lo sacamos, lo podría poner todo acá adentro. Recuerden, vamos acá a la última, punto y coma, comillas, chúpula, años. ¿Sí? Cierro comillas, cierro paréntesis. Bueno, paréntesis ya estaba cerrado. Ahí, cierro comillas. En este caso acá tengan en cuenta que yo no lo hice poner el espacio, sino quedaría todo pegado. Y ahí automáticamente pone el año separado con un espacio después del 62,2. Entonces, en este caso, de 30 a 62 años está la mayor cantidad de población contagiada por coronavirus en México. Esos son 5.200 personas, o sea, son 5.200 de 7.400. Es un número importante, ¿sí? Son como 2/3 partes. ¿Sí? Entonces refleja que es una gran cantidad de la población que tiene, que está confirmado con casos de coronavirus. Puede haber datos por fuera, sí, por ejemplo, acá hay muchos datos que están por menores de 30 años y por mayor de 62 años. Pero son una minoría, para no decir una ínfima, es una minoría en relación a la otra gran cantidad que hay de casos confirmados. Cuanto más chico es este valor, más cercanos son estos datos, ¿sí? Más comprimidos. ¿Qué significa en este caso? Que atacaría, o sea, este virus atacaría a un grupo etario mucho menor. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, los datos están más concentrados. No sé, las personas entre 30 y 45 años serían las que más se enferman, por ejemplo, las que más se contagian. Todo el otro rango sería mucho menor, o sea, habría contagios igual, pero sería muchísimo menor a ese rango propiamente dicho. Cuanto más grande es ese valor, el rango etario, que es, por ejemplo, si acá en lugar de 34 fuera 50%, por ejemplo, acá sería 46, serían 23 de desvío aproximadamente. O sea que sería de 23 a 79 años. O sea, un rango enorme de cantidad de población que sería la mayormente contagiada. O sea que atacaría a muchísima gente. Bueno, volvemos acá, así ya vamos finalizando esto. ¿Entre qué años están el mayor grupo de contagio? Bueno, justamente con esta de rojo respondimos, la de rojo también, que es de 30 a 62 años. Si a nosotros nos preguntaran, por ejemplo, en un examen, teniendo en cuenta estos datos, básicamente tendríamos que llegar a, no el coeficiente, pero tendríamos que llegar al desvío estándar. Para llegar al desvío estándar tengo que llegar a la varianza y básicamente tengo que hacer todo esto. Salvo estos dos, que por el momento no los utilizamos mucho, sí para la roja o la ámbar esta, sí lo utilizamos, pero no para las demás, ¿sí? Para la primera, esos dos columnas no serían necesarias. Además, recuerden que también las tenemos, en este caso lo agregamos para que vean cómo es la tabla completa. Entonces, de nuevo, nos dice, ¿entre qué años está el mayor grupo de contagio? Listo, una sola pregunta. Bueno, ahí tengo que hacer toda la tablita. Y las cuentas respectivas, que acuérdense que están acá arriba. La media aritmética, la varianza, el desvío y el coeficiente de variación. Acá lo que les puse es homogéneo, heterogéneo, igual esto yo se los voy a dejar en un PDF y en un QR al final del video para que lo puedan descargar. Homogéneo, como les dije hace un ratito, significa que los datos están muy concentrados, ¿sí? O sea, la muestra es homogénea porque hay un rango muy pequeño de personas, por ejemplo, que tienen la mayor cantidad de datos posible de lo que sea que estén analizando. Y heterogéneo es que es muy disperso los datos, como el último caso que les dije, que sería de 23 a 79 años. O sea, es muy heterogéneo, que sacaría a un gran rango de personas en este caso. Vamos con el verde. Si esto acá ya tendríamos la tabla final, listo. Esto ya estaría liquidado. Ahora, ¿qué falta? Hicimos la primera, hicimos la segunda, vamos con la tercera.
La tercera justamente son estas dos preguntas extra que tenemos, que son las que nos faltan contestar. Solución a la respuesta, sí, todavía no tengo la solución, pero la solución a la respuesta 3 y al extra. Si a nivel mundial se estima estadísticamente en un 25% de las personas se han recuperado, que en promedio es más o menos eso, ¿cuál sería la cantidad de personas recuperadas en México entre los 25 y los 54 años de edad? Entonces, si nosotros vamos de nuevo acá, entre 25 y 54, fíjense que tenemos este dato acá, ¿sí? O sea, básicamente todos estos. ¿Qué sería la cuentita que tenemos que hacer en primer caso? ¿Sí? O sea, tipo, fíjense que acá tenemos población entre 25 y 54 años con contagios. Entonces, igual, y básicamente sumamos esos datos. En este caso los vamos a tomar manualmente, ¿sí? También podemos utilizar una fórmula para, normalmente no le puse suma, si no, no va a ser la operación que tiene que hacer, y suma y seleccionamos los datos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá los tomamos manualmente, si no podemos usar una fórmula, índice y coincidir para que busque el 25 y después seleccione este y sume todo. Sumo esto, me da que 4.700, poquito más de 4.700 personas están contagiadas en este rango de edad. El porcentaje de recuperados a nivel mundial, no lo agregamos, pero es del 25%. 25%, acá le podemos poner el porcentaje con el teclado, digamos, ¿sí? Entonces, ese es el porcentaje de recuperados. Si yo acá, después cuando diga, bueno, el nivel de recuperados es del 26, del 30, del 50%, simplemente modifico acá y ya me lo va a dar automáticamente este dato, ¿sí? Acuérdense que en Excel traten de hacer todo en forma de anotar los datos en celdas. ¿Para qué? Para que después cuando ustedes modifiquen un dato, básicamente cambie todo el informe, ¿sí? Porque esto básicamente ustedes lo van a hacer para informes o para dashboards, ¿sí? O sea, ustedes, esto por ejemplo, obviamente con otro formato y demás, pero lo podrían presentar a una persona para decirle, miren, la cantidad de personas recuperadas en México entre este rango de edad, según estimaciones a nivel mundial, sería de tanto, ¿sí? Entonces ya le podrían dar esa información a una persona. ¿Cómo hago esto? Básicamente multiplicando los datos. Va a ser 4.700 por el 25%, ¿sí? O sea que el porcentaje estadístico, ¿sí? Porque no es el real, sino son estadísticas de recuperados en México al 18 de abril sería de 1.100 personas, casi 1.200 personas. Listo, acá ya tenemos a la pregunta 3. ¿Sí? Fíjense, rojo, amarillo, verde, para reflejar bien concreto que estos son los recuperados, entonces eso nos está facilitando la cosa. El extra es, según fuentes oficiales, se estima que 57 son los contagiados por cada millón de habitantes en México. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión? Piensa el procedimiento para otros países. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tomar la población total con COVID-19, los contagiados en México, y la población total del país, ¿sí? O sea, acá ya tomamos la población total, que fíjense que estaba en primera tabla y no lo habíamos tomado en cuenta todavía, ¿sí? Ahora sí lo vamos a utilizar. ¿Qué es lo que hago acá? Básicamente una división, ¿sí? División y multiplicación. ¿Qué es lo que divido? El total de la población, ¿sí? Vamos a hacer eso inicialmente, dividido la población. Ahora, fíjense que acá dio 0 porque está redondeado a muy pocos decimales, acá hay que agregarle varios. Vamos a agregar ahí 6 decimales, es una barbaridad, ¿sí? ¿Qué significa? Que son 7.400 dividido 129 millones. O sea, el número va a ser extremadamente chico y no va a ser funcional a lo que nosotros necesitamos reflejar, por ejemplo, en un informe. Si nosotros este número se lo damos a una persona, entonces, para eso, este número se multiplica, asterisco, se multiplica por la celda de referencia que es millón de habitantes. Fíjense que acá de nuevo, como les dije acá con el 25%, lo pongo en una celda, porque si después este dato de referencia yo lo quiero poner por 10 millones, directamente reemplazo 10 millones y automáticamente me va a dar la cantidad de personas por cada 10 millones de habitantes. Acá el número voy a poner 57,17, o mejor dicho, vamos a poner acá formato número y vamos a sacarlo. Recuerden que esto es tantas personas por millón de habitantes, entonces sí puede tomarse en cuenta el 1 o lo que sea que parezca. Pero vamos a tomar 57 porque son personas así. ¿Qué significa esto? Bueno, que según las fuentes oficiales de México, al día de la fecha se estimaba que era un 17 contagiados por millón de habitantes, quiere decir que esto está bien. ¿Sí? Vamos a poner así como un verificado temporal como para que lo vean. ¿Sí? Ahí estaría verificado, ¿sí? Pero vamos a volver al rojo. ¿Sí? Así, nada más impacto. Entonces, 57 contagiados cada millón de habitantes. ¿Por qué se toma el millón de habitantes? Porque se toma como referencia para a nivel global. O sea, ustedes estos 57 lo pueden comparar con China, con Argentina, con Estados Unidos, con Chile, no sé, con Israel, ¿sí? Con Rusia, con Sudáfrica, ¿sí? Con el Congo, ¿sí? Pueden, Egipto, lo que sea. Pueden elegir el país que se les ocurra porque está con un dato de referencia que nos permite usarlo como indicador con diferentes países. Este millón de habitantes, en los países lo van a tener, entonces lo pueden comparar. Si ustedes toman 129 millones como el valor anterior, primero que es un número obviamente extremadamente chico y segundo que es un número específico de México. En cambio el millón lo pueden asociar con cualquiera. Además la cuenta esta es bastante sencilla porque si yo por ejemplo hago 57 por 129 aproximadamente, ¿sí? Que son 129 veces un millón de habitantes, ¿sí? Que es aproximadamente lo que tiene México. Eso me va a dar 7.375, que supuestamente serían la cantidad de contagiados en relación a la población que tiene México. Fíjense que este número es bastante cercano al real que teníamos. Para eso nos permite este 57 hacer la comparación con casi cualquier población que tengamos, ¿sí? Lo mismo puede ser para otras regiones de México, teniendo en cuenta que este es a nivel nacional, no a nivel regional. Pero supongamos que una región de México tiene 30 millones de personas. Bueno, para saber en promedio, estadísticamente, cuántos contagiados habría en esa población, que tenemos que hacer 57 por 30. ¿Sí? Simplemente, y no tengo que hacer tantas cuentas locas como estuvimos haciendo. Para eso nos sirve este 57. Pueden usarlo, después yo les voy a dejar las páginas que utilicé y ahí pueden compararlo con otros países y hacer sus respectivas cuentas, ¿sí? Entonces el procedimiento, como les pongo acá, la conclusión y el procedimiento básicamente es este: es la población de contagios dividido la población total por
el dato de referencia, que en este caso es el 1000. Si acá yo pusiera, por ejemplo, 100.000, nos daría 6 contagiados. Acuérdense que acá redondea al entero. Quiere decir que hay 6 contagiados por cada 100.000 habitantes. Por eso directamente se toma el millón, que es más práctico. Por ejemplo, acá en Argentina somos 45 millones aproximadamente. En Estados Unidos no sé, serán unos 350 millones. ¿Sí? En China son 1.300, o sea, 1.300, 1.400, supongamos, millones de habitantes. O sea que ahí sí sería por 1.400, 1.400 millones. Pero bueno, más que nada como para que tengan una idea del número que tienen. ¿Sí? Bueno, hasta acá la tabla de hoy. Acá por extra yo les puse una hoja, ¿sí? Esto después yo se los voy a pasar el archivo del INESE. En este caso acá en la última les puse simplemente las fórmulas en un tamaño bastante grande, cosa que si acá no se ve un poco con el celular y demás, acá lo pueden tener en grande, digamos. ¿Sí? La media aritmética, acá le puse las medidas de posición central, a la cual pertenece la media aritmética o promedio, la mediana y la moda, que no lo usamos pero pronto lo voy a explicar en otros videos, y las medidas de dispersión, que son justamente todas las que vimos hoy, que son la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación, con sus respectivos resultados. Acuérdense que estos resultados están basados en multiplicarlo por 100. Si no lo multiplican por 100 sería de 0 a 0,5 y de 0,5 a 1. Bueno, espero que les haya servido, que les guste la explicación, y bueno, nos vemos en el próximo video.